Hola, pequeños soñadores y soñadoras, ¿listos para una aventura antes de dormir? Esta noche, en nuestro rincón mágico de cuentos, tenemos dos historias muy especiales que os encantarán. Primero, acompañaremos a una mariquita muy valiente. Descubriremos cómo, a pesar de ser tan pequeñita, demuestra que el coraje no tiene nada que ver con el tamaño. Es una historia llena de sorpresas y mucha valentía. Y después conoceremos a Nina, una niña camaleón. ¿Os imagináis poder cambiar de color según vuestras emociones? Nina nos enseñará lo divertido que es ser diferente y lo importante que es aceptarnos tal y como somos. Así que acurrúquense bien en sus camitas, cierren los ojitos y prepárense para soñar. Estas historias están a punto de empezar, no se las pierdan. Y si les gusta, no olviden pedirle a papá o a mamá que se suscriban para no perderse ninguna aventura. Dulces sueños. Hola, pequeños soñadores, ¿están listos para una aventura antes de dormir? Pónganse cómodos, arrópense bien con su mantita favorita y abran bien los oídos, porque esta noche viajaremos a un mundo lleno de bichitos valientes y niñas muy especiales. ¿Preparados? ¡Comenzamos! Nuestro primer cuento se llama La Valiente Mariquita. En un jardín lleno de flores de todos los colores, vivía una pequeña mariquita llamada Lua. Lua era muy especial, pero no por sus 7 puntitos negros perfectos, sino porque tenía un gran miedo. Tenía miedo a volar, mientras todas sus amigas mariquitas surcaban el cielo como pequeños puntos rojos. Lua se quedaba en las hojas más bajas, mirando con envidia y un poquito de tristeza. En un jardín lleno de flores de todos los colores, vivía una pequeña mariquita llamada Lua. Lua era muy especial, pero no por sus 7 puntitos negros perfectos, sino porque tenía un gran miedo. Tenía miedo a volar, mientras todas sus amigas mariquitas surcaban el cielo como pequeños puntos rojos. Lua se quedaba en las hojas más bajas, mirando con envidia y un poquito de tristeza. Un día, el sabio saltamontes Simón la vio suspirando sobre una hoja de menta. ¿Qué te ocurre, pequeña Lua?, le preguntó con su voz ronca y amable. Simón, contestó Lua, me da mucho miedo abrir mis alas. ¿Y si el viento es muy fuerte? ¿Y si me caigo? ¿Y si me pierdo? Simón sonrió con ternura. El miedo es como una sombra. Luan, cuanto más lo miras, más grande parece. Pero si te giras hacia la luz, la sombra se queda detrás. Volar no se trata de no tener miedo, sino de ser más valiente que él. Justo en ese momento, escucharon un débil llanto. En la punta de un girasol altísimo, una pequeña oruga bebé se había quedado atrapada y no podía bajar. Su mamá oruga, abajo, estaba muy preocupada. Ningún insecto del suelo podía llegar tan alto. Las amigas de Lua intentaron volar hasta allí, pero una ráfaga de viento juguetona las desviaba. El corazón de Lua empezó a latir muy fuerte. Veía el miedo de la pequeña oruga y la angustia de su mamá. Y de repente sintió algo nuevo, algo más fuerte que su propio miedo, el deseo de ayudar. ¿Yo lo intentaré, susurró Lua. Simón, el saltamontes, le guiñó un ojo. Sabía que tenías un corazón valiente, Lua. Lua respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y por primera vez desplegó sus alas con decisión. Sintió un cosquilleo, un vértigo y empezó a volar. Al principio, su vuelo era torpe, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Pero no se rindió. Pensaba en la pequeña oruga y eso le daba fuerzas. Poco a poco fue subiendo más y más alto, sintiendo como el viento, en lugar de ser su enemigo, la ayudaba a elevarse. La vista desde allí arriba era increíble. El jardín parecía un tapiz de colores brillantes. Por un momento, olvidó su miedo y se maravilló con la belleza del mundo. Finalmente, llegó hasta la cima del girasol. No tengas miedo, le dijo a la pequeña oruga con una voz suave. Te ayudaré a bajar. La oruguita se agarró con cuidado a la espalda de Luan.
El camino de vuelta fue más fácil. Lua se sentía segura, fuerte. Cuando aterrizaron suavemente sobre una hoja ancha, la mamá oruga no paraba de darles las gracias. Todos los insectos del jardín aplaudieron la hazaña de Lua. Ya no era Lua, la mariquita que tenía miedo a volar. Era Lua, la mariquita valiente. Desde ese día, Lua nunca más dejó que el miedo le impidiera explorar el cielo. Descubrió que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él. Y cada noche, al mirar las estrellas desde la flor más alta, recordaba que el acto de bondad más pequeño puede darnos las alas más grandes. ¿Les gustó la historia de Lua? Es una gran lección, ¿verdad? A veces, cuando ayudamos a otros, también nos ayudamos a nosotros mismos a superar nuestros miedos. Ahora, respiren profundo y prepárense para nuestro segundo cuento. Este se llama Nina, la niña camaleón. En un pueblo rodeado de un bosque frondoso, vivía una niña llamada Nina. Era una niña dulce y risueña, pero tenía un secreto muy peculiar cuando sentía una emoción muy fuerte. Su pelo cambiaba de color. Si estaba súper feliz y reía carcajadas, su pelo se volvía de un amarillo brillante como el sol. Si se sentía triste, su pelo se teñía de un azul suave como un día de lluvia. Si se enfadaba mucho, ¡puf!, su pelo se ponía rojo como un tomate maduro. Y si sentía vergüenza, se volvía de un color rosa pálido. Al principio, a Nina le parecía divertido. Era como tener un arco iris personal en la cabeza. Pero a medida que crecía, empezó a preocuparle. En el colegio, no podía ocultar lo que sentía. Si la profesora la felicitaba, su pelo amarillo brillante delataba su alegría. Si se equivocaba en un problema de matemáticas, su pelo rosa mostraba su vergüenza a toda la clase. Nina empezó a desear ser como los demás niños, cuyo pelo siempre era del mismo color. Intentaba no reír muy fuerte, no enfadarse y sobre todo no llorar. Quería que su pelo se quedara quieto, de un solo color, como el de todos los demás. Un día, la abuela de Nina vino a visitarla. La abuela era una mujer sabia, con el pelo blanco como la nieve y los ojos llenos de estrellas. Vio a Nina sentada en el jardín con el pelo de un color gris apagado. Un color que Nina tenía cuando se sentía confundida y un poco perdida. ¿Qué le pasa a mi pequeño arco iris?, le preguntó la abuela, sentándose a su lado. Nina le contó su secreto y cómo deseaba ser normal. La abuela le escuchó con atención y luego le dijo a Nina: lo que tú tienes no es un problema, es un don. Tus emociones son como colores y tú tienes la suerte de poder pintarlos para que todos los vean. No hay nada de malo en sentir. La alegría es para compartirla, la tristeza para que nos abracen y el enfado para decirnos que algo no nos gusta. Tu pelo no te hace rara, te hace honesta, te hace tú. Luego, la abuela la llevó al bosque. Mira a tu alrededor, le dijo. El bosque no es de un solo color. Tiene el verde de las hojas, el marrón de los troncos, el rojo de las bayas y el azul del cielo que se asoma entre las ramas. Cada color es importante y hace que el bosque sea más hermoso. Tú eres como este bosque, Nina, llena de colores maravillosos. Al día siguiente, en el colegio, había un concurso de talentos. Nina siempre había querido participar, pero le daba demasiada vergüenza. Recordando las palabras de su abuela, respiró hondo y se apuntó. Decidió no esconder su don, sino compartirlo. Subió al escenario y, en lugar de cantar o bailar, contó su historia. La historia de la niña cuyo pelo cambiaba de color. Mientras hablaba de la alegría, su pelo se iluminó de amarillo. Cuando habló de la tristeza, se volvió azul. Al recordar un enfado, destelló en rojo. Y al final, mirando a todos sus compañeros, su pelo se tiñó de un precioso color arcoíris, una mezcla de todos sus sentimientos. Cuando terminó, hubo un segundo de silencio. Nina sintió un poquito de miedo y su pelo se tornó violeta. Pero entonces, toda la clase estalló en un gran aplauso. Sus compañeros no se rieron de ella. Estaban asombrados. Se dieron cuenta de que todos sentían esas mismas cosas
aunque su pelo no cambiara de color. Desde ese día, Nina nunca más se avergonzó de sus colores. Entendió que sus emociones eran parte de ella y que mostrar cómo se sentía no la hacía débil, sino increíblemente fuerte y única. Y sus amigos aprendieron a entenderla mejor, a celebrar con ella cuando su pelo era amarillo y a darle un abrazo cuando se ponía azul. Nina, la niña camaleón, les había enseñado a todos que ser diferente es, en realidad, algo mágico. Y colorín colorado, estas dos historias se han acabado. Espero que los cuentos de Lua y Nina les hayan gustado mucho y les ayuden a tener los sueños más dulces. Recuerden siempre ser valientes como Lua y a querer sus propios colores como Nina ahora. Cierren los ojitos y dejen que la magia de los cuentos los acompañe toda la noche. Que descansen, pequeños soñadores. Muchas gracias por escucharme. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta pronto. Dulces sueños.